uno dice Beneshit bara Elohim, que significa en el principio creó dioses, que es el plural de Dios. Entonces, si ya existe la palabra en singular, que es Elohá, ¿por qué utilizar la palabra Elohim para referirse a un solo Dios? En Génesis encontramos a Yahvé, pero también encontramos a Él. Son dioses diferentes. Exacto. Él es papá de Yahvé. En el cristianismo esa conjugación no está porque no nos enseñaron eso, pero en el judaísmo sí. Está Yahvé, que es un Dios mayor, y está Él, que es un Dios mayor, y está Yahvé, que es hijo de Él. Y aparece a la mujer. Entonces, por medio de machismo y racismo, fue que elaboraron la imagen de Jesucristo, como así elaboraron también alguna parte en Yahvé, que algunas personas se lo imaginan como un viejo blanco, balbú en el cielo, diciendo a la gente, tú te vas para el infierno y tú también, y que el diablo es un viejo con cacho, con un tenedor, puyando a la gente mientras se queman. O sea, esas ideas que son tenemos. Imágenes griegas. Existe la palabra cherub, o kerub, que significa un ser que es de león o toro, que tiene alas de águila y cara humana, que mucha gente lo dicta como un bebé que tiene una flecha y ala. Eso no es un kerub. No, tu nombre. El Wandri. Esto es un programa serio. ¿Un programa serio? Sí. ¿Y si yo soy pastor? ¿Tú me vas a llamar pastor? ¿Sí? No. No, porque es así. Porque a los así pastores, a los pastores yo le digo pastor fulano de tal. Papá, ve tu nombre de tu cédula. Indetenible King Wandri Matos. Ya. Wandri Matos. Wandri Matos. Ese es mi nombre. Wandri Matos. Wandri Matos. Ya. Listo. Dale. ¿Puedo comenzar un era? Oísteis que fue dicho: vosotros dioses sois. Yo no entiendo a la gente, porque si Jesús dijo que somos dioses, si Jesús ya lo aclaró, ustedes son dioses, hijos del Dios Altísimo, hecho a imagen y semejanza de Dios, tenemos los superpoderes de Dios, ¿por qué razón la gente vive diciendo, no, que él no quiso decir eso, que no fue lo que él dijo, que tú sabes que la traducción... Somos dioses y ya. ¿Cuál es el problema? O por lo menos de eso nos viene a hablar el invitado de hoy. Él cree que nosotros somos dioses. ¿Usted qué se cree? Porque hay gente que dice, yo soy hecho de imagen y semejanza de Dios. Y hay otro que dice, no, yo vengo del mono, yo vengo del pez. Hay uno que se creen animales, otro peces, otro raro. Pero hay otro que se creen dioses. Wandri Matos, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, primero que todo. Y yo vengo aquí a dialogar el tema que es muy controversial, llamado Nosotros somos dioses. Ok, déjalo ahí. Entonces, Wandri Matos le dicen el indetenible King, no sé por qué, parece que el tipo era pandillero o algo así, no, y cantante, se la creía cantante. es cantante, bueno. Entonces, el punto está en que él viene a hablar, pero ustedes saben cómo funciona esto. Antes de todo, señores, a ustedes les gusta nuestro programa, si no, no lo estuviera viendo. Pero también les gusta lo demás que tenemos, apostasía y herejía, y dejen el relajo. Para la gente que le gusta más la Chelsea, la vaina, apostasía y herejía, y dejen el relajo. Top. Apostasía y herejía. Dejen el relajo, eso es el relajo. ¿Usted quiere más? Suficiente es con eso para usted promocionarse con nosotros. Somos la pámpara de la pámpara. Estamos en el umbral del cielo. El Señor nos ha elegido para hacer lo nuevo en esta tierra, para traer luz en las tinieblas. Así que usted debe participar de esa luz en este momento. Promociónese con nosotros. No se lo digo más. En pantalla, Francis le va a poner el número. Ahí estamos. Bien, señor. Wandri. Entonces, tú entiendes que nosotros somos ¿qué? Dioses, venimos del mono, venimos de las estrellas. Hay uno que decía aquí que somos de los Anunnaki. No sé, hay tanta gente que viene con tanta cosa. Así que,
Habla mucho de eso. Ok, bueno, quiero empezar primero que todo por decir que hay dos tipos de verdades, ¿verdad? Existe la verdad objetiva y existe la verdad relativa o subjetiva. La verdad objetiva significa, es una verdad que no puede cambiarse. O sea, si yo digo, yo tengo un iPhone y es de color negro, no puedo simplemente decir, este iPhone es de color blanco porque yo pienso que es de color blanco. O sea, el iPhone es negro, te guste a ti o no me guste a mí. O sea, que si un hombre que es hombre se piensa que es mujer, no es mujer por eso. No, digo que el hombre que se identifica como mujer no deja de ser hombre biológicamente hablando. Ok. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Estamos hablando de la verdad, no de esa cosa, pero sigamos. Exacto. Entonces, cuando hablamos de verdad subjetiva o relativa, algunas personas le llaman relativa, significa de una verdad que puede ser cambiada dependiendo del tipo de perspectiva que tiene la persona. Ejemplo, si yo digo, hey, yo opino que la espátula se utiliza para cocinar, significa que yo, según mi perspectiva, la espátula se utiliza para cocinar. Pero si utilizo la verdad subjetiva, a mi conveniencia, digo, no, la espátula se utiliza para pegarle a la gente. Eso es otro tipo de perspectiva que yo tengo. La espátula estaba hecha para cocinar, pero según mi perspectiva, también estaba hecha para pegar golpes. Entonces, como el cuchillo que tú lo usas para cortar alimentos o para cortar personas. Ahora, yo entiendo algo. Y aprovecho para darlo a conocer. La verdad relativa no puede existir. Porque o no es verdad o no es relativa. Existe la verdad personalizada. Tu verdad, mi verdad. O, como tú dijiste, la perspectiva de donde tú miras algo y ese algo tiene un constructo, una realidad. Depende de donde tú lo mires, eso es para ti. Pero no puede ser para la gente que dice, no, que la verdad es relativa, no existe tal cosa como la verdad relativa. Existe lo relativo y existe la verdad. ¿Mm? Pero entonces, tú hablas muchísimo aquí. La paradoja del mentiroso. ¿Qué es la paradoja del mentiroso? Pero es que el asunto está en que tener razón y decir la verdad no es lo mismo. No, es que no existe tal cosa como la verdad relativa. Las dos cosas pueden ser verdad y no es relativo. Simplemente es perspectiva, no relativo. Porque si es relativo, o sea, lo relativo no puede ser verdad. Perspectiva sí. Pero continuamos, que es contigo que estamos hablando aquí. Eso es Francis que me tiene... No, yo pensaba que se habían olvidado de mí ya. Yo pensaba que yo no estaba en el programa. Eso es Francis que me tiene... Oye, esto es lo que pasa. Todo lo que tú dijiste ahí es cierto. Yo iba a hablar un poco en ese tema. Que la verdad relativa significa que una persona puede ver la cosa de una perspectiva diferente y otra persona de otra perspectiva diferente y pueden ser ambas ciertas. Eso no quiere decir que ambas son ciertas y te voy a explicar por qué. Porque si una persona mira algo de una perspectiva diferente ignorando la otra perspectiva que también es cierta, entonces no es una verdad relativa. Es simplemente una perspectiva diferente y tú estás ignorando la otra perspectiva. Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Que cuando tú presentas algo que es objetivamente cierto, tú no puedes simplemente decir, ay, tú estás diciendo tu opinión porque eso es lo que tú opinas y eso es lo que tú piensas, porque tú estás ignorando la verdad y estás poniendo tu perspectiva como verdad y no puedes hacer eso. Porque ya tomando sería en cuenta verdad que relativa. la verdad para mí es lo que hasta este momento yo entiendo que lo es. Y si tú no me has convencido de que lo que tú me estás diciendo es una verdad diferente a la mía o la verdad contraria a la mía, para mí lo que yo creo hasta este momento es la verdad. Y yo te puedo decir, no, lo que usted está diciendo no es cierto porque contradice lo que yo estoy diciendo. Y eso es lo que la mayoría de la gente ve. O sea, lo que hasta el momento ellos se le han enseñado o han entendido, eso es lo único que existe como verdad. Aunque como tú dices, y estoy de acuerdo contigo, la perspectiva del otro también puede ser verdad. Exacto, y a eso quería tocar. Ahora, vamos a hablar de un par de verdades objetivas
para intentar elaborar el por qué somos dioses, ¿verdad? Ujú. Cuando nos vamos a los temas de diferentes culturas, han habido diferentes culturas como la cultura china, la cultura de los hindúes, ¿verdad? La budista. Los hindúes. Están también los sumerios, están también los cananeos, están también los egipcios. Hay diferentes mezclas de culturas en todas partes del mundo que tienen sus propias religiones, su propia perspectiva de qué es la religión y todo eso. Pero hay algo que tienen todos en común y es que todos creen en algo más allá de lo que nosotros percibimos como realidad. Ujú. Entonces, lo que yo quiero presentar con esto es que todas las religiones, al menos las más antiguas, siempre tenían un concepto politeístico, donde ellos todos pensaban que había múltiples deidades, no solamente una sola, en cuanto se trataba de la creencia personal que tenían. Ujú. Luego, más adelante, fue que se introdujo un concepto moniteísta, donde solamente se creía en un solo Dios, y vamos a tocar más adelante. En algunos lugares, todavía hay lugares donde es una facción de Israel, un grupito de Israel, de los principales, tomó uno de los dioses, lo convirtió en el principal y después dijo, los demás son falsos. Pero solamente ese grupo, después el resto del mundo sigue siendo politeísta. Claro, el cristianismo no sabe lo que es, si es monoteísta o politeísta, porque el cristianismo no sabe si Jesús es Dios diferente al Padre, o si el Padre es diferente al Espíritu Santo, o si es lo mismo. Y ahí está una mezcla rarísima, donde uno dice, sí, es un solo Dios, pero ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser un solo Dios? Y ahí se va una mezcla. Así que seguimos siendo politeístas todavía. Exacto, y a eso quiero tocar con el tema de hoy. Cuando nos vamos al primero de Génesis, y quiero establecer primero que todo... Primero de Génesis, o Génesis 1. El primero de Génesis, porque me refiero al primer capítulo, al primer versículo también. Cuando nos vamos al primero de Génesis, vemos que la palabra que se utiliza para referirse a lo que la gente percibe como Dios es Elohim. Y en lenguaje siempre se ha utilizado múltiples palabras para describir una sola cosa que se llaman sinónimos. También hay palabras contrarias a esa palabra que se llaman antónimos. Ujú. Pero cuando utilizamos una palabra para referirnos a una cosa, no vamos a utilizar a otra palabra si ya existe otra palabra para referirse a esa cosa. Ejemplo, si yo digo tengo un lápiz, significa estoy refiriéndome a un lápiz en singular. Si existe la palabra lápices, que quiere referirse a múltiples lápices o más de uno, entonces voy a utilizar la palabra lápices para referirme a múltiples lápices. Pero si tengo un solo lápiz, no puedo referirme a múltiples lápices con un solo lápiz y viceversa. Entonces, ¿a qué me refiero? Tremendo, pero está bien. No, claro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues muy bien, en el hebreo existe la palabra Elohá, que significa Dios, ese singular de Dios. Ajá. En hebreo también existe la palabra Seraf, que significa serpiente ardiente. Entonces, también existe la palabra Cherub, Kerub, que significa un ser que es de león o toro, que tiene alas de águila y cara humana, que mucha gente lo dicta como un bebé que tiene una flecha y ala. Eso no es un querub. Un querub, búsquenlo en Sí, Google, Cupido. eso es mucho. Exacto, dicen que Cupido es un querub, eso es mentira. Entonces, básicamente, existen esas palabras, pero también existe el plural de seraf, que es serafín. Existe el plural de querub, que es querubín. Entonces, cada vez que tú notas un pratón, porque hay una constante ahí, de que cada vez que tú miras in al final de una palabra en hebreo, significa el plural de esa palabra en singular. Entonces, cuando tú ves Elohá, que significa el singular de Dios, cuando nos vamos al primer versículo en el primer capítulo de la Torá, no estoy haciendo referencia a la Biblia moderna, a las traducciones, estoy haciendo referencia a la Torá y a la Tanakh, pero bueno, específicamente a la Torá, que es el Pentateuco. Ahí en el primero de Génesis, versículo 1, capítulo 1, dice, Beneshit bara Elohim, que significa, en el principio creó dioses, que es el plural de Dios. Entonces, si ya existe la palabra en singular, que es Elohá, ¿por qué utilizar la palabra Elohim para referirse a un solo Dios? Si hay múltiples dioses también en la Biblia, eso puede crear una confusión. Y también hay múltiples veces, como en Salmo 82, versículo 6, que quiere decir, yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo, hablando referencia de que sí hay múltiples dioses. También cuando se están dando los mandamientos dice, he aquí que ustedes no van a tener otros dioses delante de mí. O sea,
El único Dios que ustedes van a adorar soy yo, pero no ignorando que existen otros dioses aparte de él. O sea, como si no existen otros dioses, ¿cómo yo voy a tener la virtud de alabar a otro Dios si solamente existes tú? Y es como realmente las personas no estuvieran adorando a dioses que no sirven para nada si simplemente no existen. Bueno, la palabra Elohim puede traducirse como dioses, jueces, señores, poderosos. Uh-huh. De ahí vienen algunos que dicen que se refería a los Anunnakis, los poderosos. Uh-huh. Otros que dicen, bueno, que en Salmos, cuando habla de que ustedes son dioses, se está refiriendo a jueces que juzgan al pueblo de Israel y todo eso. Pero sí, el que escribió Génesis capítulo 1 era politeísta, no era monoteísta. Uh-huh. Y cuando escribe está hablando de Elohim, de los creadores, exacto, de los dioses. Lo que pasa es que después Génesis cambia. Y el que sigue escribiendo Génesis, claro, todo el mundo cree que es Moisés y todo eso. Está bonito, cree que es Moisés. Pero bueno, que sigue escribiendo Génesis ya es monoteísta. Y ya, espérate, no podemos decir que ejemplo. En Génesis encontramos a Yahvé, pero también encontramos a él. Son dioses diferentes. Exacto. Él es papá de Yahvé. En el cristianismo esa conjugación no está porque no nos enseñaron eso, pero en el judaísmo sí. Está Yahvé, que es un dios mayor, y está él, que es un dios mayor, y está Yahvé, que es hijo de él. Y aparecen en la Biblia y en el Génesis aparecen, y en Éxodo también. Entonces, sí, eran dioses. Habían dioses, incluso. Dicen, no, lo que pasa es que ahí estaba la Trinidad, los Elohim, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero hay un solo Dios. Sí, yo podría decirte desde una cosmovisión rarísima, pero tengo derecho a tenerla, que estaba el Padre, la Madre y el Hijo creando a la humanidad. Bueno, le diríamos Asherá, le decían aquello, Asherá, pero es el Padre, la Madre y el Hijo. Luego, en una cultura machista que se convirtió el judaísmo en cultura machista, pasó de ser una mujer, una hembra, una madre a ser otro hombre. Y ahí es que yo digo, o Dios es homosexual o el Espíritu Santo es mujer. ¿Por qué no me vayas tú a decir a mí que tenemos el Padre, el otro Padre y el Hijo? Tres hombres, no, mi hermano. Y que fuimos hechos imagen y semejanza, que nos podemos reproducir como ellos, varón y hembra, no, o sea. Ok, mira, yo quiero elaborar algo. Oye, tú te pasas para decir. Yo quiero elaborar algo. Yo soy de las personas que piensa que la Iglesia Católica, como el poder que ellos tenían sobre las personas en ese tiempo, agarraron y pintaron a Jesucristo como blanco y como hombre. Y te voy a decir por qué. Porque básicamente Jesucristo simplemente era un hombre para mí, ¿verdad? Y te voy a explicar el por qué yo pienso que por medio de Jesucristo que nosotros nos dimos cuenta que somos dioses. Porque la Iglesia Católica constantemente quería ver, número uno, la raza blanca como superior a la morena, y número dos, quería que los hombres eran superiores a la mujer. Entonces, por medio de machismo y racismo, fue que elaboraron la imagen de Jesucristo, como así elaboraron también algunas partes en Yahvé, que algunas personas se lo imaginan como un viejo blanco, balbú en el cielo, diciendo a la gente, tú te vas para el infierno y tú también, y que el diablo es un viejo con cacho, con un tenedor puyando a la gente mientras se queman. O sea, esas ideas que son tenemos. Imágenes griegas de dioses griegos. Exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo pienso que Jesucristo simplemente lo que quería dejarnos enseñar es: ustedes son dioses, ustedes pueden hacer cosas. Él lo dice, ustedes harán cosas mayores a las que yo hago. Él quería darle a la humanidad el mensaje de que todo el mundo estaba buscando un ser externo, inaccesible, que no puede ser accesible. Y sí es cierto de que Dios habita en luz inaccesible, pero estamos hablando del Altísimo. El Altísimo es el Dios que está por encima de todos los otros dioses. Entonces, vamos a hablar del tema del Génesis, ¿verdad? En el Génesis tú puedes encontrar, como te dije, la palabra Elohim, que es el plural de Dios. Cuando encontramos más adelante, Israel es el nombre que se le da a Jacob. Eso es según la Biblia, ¿verdad? Entonces,
¿en dónde estaba habitando Abraham y Jacob? Estaba habitando en la tierra de Canaán. Y si tú ves los dioses cananeos, que la gente mucho lo dicta como paganos, hay dioses paganos, que yo no creo en esos dioses, ustedes sí creen en esos dioses, porque esos dioses fueron la inspiración para el Dios hebreo que ustedes todos alaban hoy en día. Sí, claro. Exacto. Las Entonces, características que tiene Yahvé son todas las características de los dioses que estaban previamente, alrededor. con otras se la culturas. pusieron a Yahvé y lo hicieron todopoderoso. Y los israelitas fueron Me van a acribillar por todo esto que estoy diciendo, pero o sea, una cosa es la fe, otra cosa es el conocimiento, señores. Ustedes creen y todos creemos en lo que creemos. Yo creo en el Dios Todopoderoso del universo, que creó todo lo que existe. Y se expresa como parte de la Biblia. Pero no todo lo que está en la Biblia refleja a ese Dios. Pero seguimos, ¿qué contigo que estamos hablando? Ok, bueno, pues voy a decir una cosa, y es bastante importante para el tema que voy a tocar. Como tú dijiste, conocimiento y fe no son lo mismo. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de que si yo tengo una caja y tiene llave y tú no, perdón, tiene candado y tú no tienes la llave a ese candado. Y yo te digo, dentro de esta caja hay un lingote de oro, ¿verdad? Tú vas a decirle a otra persona, hey, Juandri me dijo que hay un lingote de oro dentro de esa caja. Y van a preguntar, ¿y es verdad? ¿Tú crees que hay un lingote de oro en esa caja? Sí, yo creo en lo que Juandri me dice. Tú estás creyendo a pesar de que no se te presentó con la verdad, porque tú simplemente estás llevándote de lo que tu intuición te está diciendo que es cierto. Ahora, eso no lo hace cierto. Si yo agarro y abro la caja con la llave que tengo para el candado de la caja, ahí yo te estoy mostrando, hey, aquí sí hay un lingote de oro. Ahora no estás regando creencia, estás regando sabiduría, porque ya sabes por 100%, sin ninguna duda, de que dentro de esa caja hay un lingote de oro, y cuando tú salgas a predicar ese mensaje de que hay un lingote de oro, tú estás predicando la verdad 100% segura, una verdad objetiva y no relativa. Predicar y verdad 100% segura no van de la mano. No, porque yo estoy tú predicas diciendo, fe. yo estoy diciendo que cuando una persona predica, debe de predicar sabiduría y no fe. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ok, eso te lo compro. Exacto. Entonces, cuando una persona viene donde mí y me dice, bueno, yo creo en, qué sé yo, en los duendes mágicos, en los unicornios que hacen un arcoíris, ok, eso es tu creencia. Si hay evidencia o no para sustentar esa creencia, no es necesario que yo agarre y te desmienta todo, porque es lo que tú decidiste creer. Esa es tu voluntad y hay que respetártela. Pero cuando viene una persona donde mí me dicen, tú tienes que arrepentirte porque los unicornios y los duendes existen, yo no voy a decirte, pero que, ok, eso es lo que tú crees, pero no me intentes plantar a mí como que esa es la única verdad y que todas las otras verdades son mentiras, por el simple hecho de que esa es tu perspectiva, porque se te puede respetar tu perspectiva, pero cuando tú vienes donde me diciéndome esa es la única verdad, ahí tenemos un problema. El asunto está en que el asunto con la fe es que la gente da por sentado que lo que ellos entienden o lo que ellos le enseñaron debe ser la única verdad, porque si no fuera así, entonces no podrían estar seguros de lo que creen. Exacto. Y cuando tú no estás seguro de lo que crees, entonces tú dudas. Y como te enseñaron que si tú dudas, te puedes ir para el infierno, tú prefieres no dudar. ¿Sabes qué? ¿Te digo algo? Puedes dudar. Tranquilo. No te vas para el infierno por dudar. A Dios no le preocupa que tú dudes. Es al pastor que le preocupa que tú dudas. Porque si tú comienzas a dudar, puedes dejar a la iglesia y llevarlo, la ofrenda los diezmos a la iglesia, y eso a él le afecta. Entonces, él no le preocupa, no quiere que tú dudes. Pero sí, puedes dudar y cuestionar, investigar y llegar a un conocimiento mayor. Ok. Bueno, lo que quería tocar con ese tema que acabo de elaborar es que hay muchos pastores y yo ando en la calle así solito, tranquilito con mi amigo y vienen y se me monta, qué sé yo, quién, ay, que Cristo te ama, ay, que arrepiéntete, hijo del diablo, y yo, espérese un momento, usted cree en lo suyo, yo le dejo su religión, usted es pentecostal, usted es adventista, usted es mormón, usted es testigo de Jehová, no hay ningún problema, pero no venga donde mí a querer obligarme que yo me meta a su religión y hacer que toda mi familia que está dentro de la religión me trate a mí diferente por el simple hecho de que yo soy alguien que no está en la religión que ellos están. Entonces ahí es que yo tengo un problema. Hay una cosa que hacen los testigos de Jehová que se llama como que ellos te sacan de la iglesia y dejan de hablar contigo, todos tus familiares, te tratan como que tú no existes, por el simple hecho de que ellos quieren obligarte a que tú vuelvas a la iglesia para que tu familia te vuelva a tratar de nuevo como te trataba antes. En eso yo no estoy de Eso es acuerdo. manipulación.
Exacto. Y la Iglesia Católica fue que Satánica. implementó eso. Exacto. La Iglesia Católica fue que implementó eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con que nosotros somos dioses? Vamos a volver al tema principal. Cuando la Biblia habla de hijos del Altísimo, eso es una muy buena expresión porque está hablando literalmente de hijos de Dios, ¿verdad? El Dios supremo sobre todas las cosas. Si ustedes ven la palabra ángeles, que las personas viven diciendo, hay ángeles por aquí, ángeles por allá. Los ángeles la palabra ángel significa mensajero. Y la persona quiere atribuir a que un ángel es un ser que tiene un montón de alas, que tal vez tiene un atributo de que tiene fuego o luz o algo así. Eso no es cierto. La palabra ángel simplemente significa mensajero. Si yo, de parte de Dios, si viene Dios y me dice, mira, ve donde fulanita de tal y dile tal cosa, yo estoy siendo un ángel, yo estoy siendo un mensajero. La palabra ángel en hebreo es malak. Significa eso mismo. Mensajero no tiene nada que ver con... Exacto. O sea, los judíos en aquella época no creían en seres alados y de luz. Simplemente un mensajero era alguien que llevó un mensaje. Exacto. Y eso es un ángel en español. Exacto. Entonces, cuando hablamos de hijos del Altísimo, estamos hablando no de ángeles, no de seres que se ven raros y toda esa vaina, como según las descripciones de la Biblia, sino estamos hablando de hijos de Dios. Y todas las personas podemos estar de acuerdo, la iglesia y yo, en que somos hijos de Dios. Y cuando miramos la perspectiva de la Biblia, como se refiere a nosotros como hijos de Dios, porque se refiere a Dios como el Padre. Entonces, Jesucristo, básicamente, los judíos tenían una percepción de Dios donde ellos pensaban que Dios estaba externo de ellos. Pero si nos vamos a Hebreo capítulo 17, versículo, si no mal me equivoco, 36, dice que en Él nos movemos, somos y básicamente vivimos. O sea, está hablando de que Dios en realidad está dentro de nosotros. No, ese texto no está hablando exactamente de eso. Ese texto está Pablo citando, o el autor, y creo que no sé en hebreo que está, pero el autor está citando un texto de la cultura griega de Homero que se refiere, y dice, y está hablando de Dios, pero es de Zeus, en ese caso. No es justamente de el Dios judío. Se puede utilizar, se puede aplicar, pero el contexto de ese texto justamente está hablando es de un Dios griego, porque él dice, como dicen algunos de sus autores, ¿verdad? O sea, Pablo está hablando con los griegos y él está citando autores griegos que hablan de uno de sus dioses que se refieren a eso, no al Dios. Ahora, Pablo lo que hace es que es una referencia y usa el mismo concepto de ese Dios para aplicárselo al Dios judío o al Dios invisible en este momento. Que podríamos aplicarlo porque Pablo lo hizo. Pablo cogió ese concepto judío griego y lo aplicó al Dios judío. Y claro, porque al final del día el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Claro. Entonces ellos podían coger como el concepto de Hades, ¿verdad? Que era básicamente la versión griega del infierno. No exactamente como la gente lo envisiona, de que lleno de fuego y cosas así. No, eso es el Seol, claro. O lo que hoy en día es el cementerio. Exacto, debajo de la tierra. Entonces, cuando hablamos de ese versículo, es cierto que podemos coger el concepto el concepto griego de ese versículo y podemos aplicarlo al judeocristiano. Pero también una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando hablamos del concepto de ser dioses, tenemos que definir qué significa ser dioses. Estamos hablando de seres simplemente que son superiores o poderosos, como tú mencionaste. Son solamente seres que no son como tú y yo, que tienen ciertas ventajas, quizás tienen superpoderes, como la gente se lo quiere imaginar. Simplemente son seres que son más avanzados, han evolucionado más. Y pienso que cuando Jesús estaba diciendo tienen que acercarse al Padre, estaba hablando de que la humanidad tiene que evolucionar para que se acerque en cuanto a poder lo más cercano al Padre, porque tú nunca vas a alcanzar el nivel del Padre, pero sí te puedes acercar lo más posible para agarrar y tener ese conocimiento y ese poder de tú básicamente influenciar a tu alrededor, la realidad que te rodea. En el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo fue mandado de los hombres. Y la capacidad del verbo era la palabra. Y la palabra es lo que en el principio creó todas las cosas. Y Dios dijo y fue hecho. Como dice en Hebreos, nosotros creemos que de la nada todo fue hecho por medio de la palabra. Ahora, pregúntame
¿Quién tiene la capacidad de crear con palabras? Nosotros, los humanos. La misma capacidad que tiene Dios de crear con palabras, la tenemos nosotros. Nosotros podemos crear un mundo con palabras y a través de las palabras podemos darle forma, inclusive a la energía que se mueve alrededor de nosotros, cambiar todo el estado de ánimo de las personas. Podemos hacer cosas increíbles con las palabras, lo cual nos convierte en dioses. Y si nos vamos a eso, a tu definición de un dios, para el resto del planeta, somos los dioses del planeta. Porque somos superiores a todos los demás seres. Estamos mucho más avanzados que todos los demás seres y gobernamos a todos los demás seres. Claro, exacto. Que alguna gente por miedo se deja gobernar de ellos, pero bueno. Sí, claro. Y una cosa también muy curiosa que tú me mencionaste ahí, que me gustó mucho, es que sí es cierto, podemos crear el mundo con palabras, pero otra cosa que han hecho los científicos que están experimentando con vida biológica a nivel microscópico y están intentando replicar básicamente un organismo vivo que pueda pensar, que pueda reproducirse y están acercándose a ese tiempo donde nosotros podemos crear otros organismos de vida y podemos verlos evolucionar, podemos verlos convertirse en organismos multicelulares que pueden hablar o que pueden elaborar algún tipo de atributo que no se haya visto en otra especie que camine el planeta. Nosotros somos dioses y podemos llegar al nivel de nosotros llegar a otro planeta, terraformarlo y dominar la galaxia entera. O sea, podemos llegar a un punto tan grande que podemos asimilarnos al Padre, que el Padre es básicamente demasiado poderoso para nosotros, ¿tú me entiendes? Llegaremos a Terminator. Exacto. Entonces, para terminarte este punto de la entrevista, obviamente, yo quiero que tú me compruebes algo. Si hay algunas similitudes, ¿verdad? En medio de los dioses que se encuentran en Egipto, en igual los dioses que se encuentran en Canaán, ¿verdad? Hablamos de El, que es el dios superior de los cananeos, ¿verdad? O sí. El Elión. También se encuentra la diosa Isis y también se encuentra el dios Ra, que es el dios Sol. Si tú divides Israel en 3 sílabas, está Isis, Ra y El. Claro, que Israel. Es una teoría nueva, es una teoría que la sacó un teólogo por ahí, nueva. La de Isis, Ra, El. Exacto. Pero en hebreo es realmente Israel. O sea, tiene 2 vertientes. Puede significar eso, la conjugación de los 3 dioses, solo que en aquel momento Israel no había tenido el contacto con Egipto. Pero también puede ser simplemente el que luchó con él. No, puede ser que... o hay otra versión que significa el que es recto delante de él. Que él significa Dios. Claro. Dios es el Dios principal del Israel. Algo importante es que en el momento de que Jacob recibe el nombre de Israel, el Dios principal no era Yahvé o Jehová como lo conocemos, era él. Exacto, y eso es una de las confusiones que tú puedes encontrar cuando se le presenta la salsa ardiente a Moisés. Al principio Moisés le dice, hey, pero yo quiero ir para Egipto, ¿verdad? A representarte, pero yo no sé con qué nombre te voy a representar. ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy. Así que cuando el faraón te pregunte cómo yo me llamo, tú le dirás, yo soy te enviado. Y luego más adelante dice, Jehová es mi nombre. Es como si tú le dijiste ya yo soy, ¿por qué tú le dirás luego Jehová? Entonces, si ya le diste un nombre, no le vas a dar otro, a cambiar de opinión. La traducción y todo eso, bla, bla, bla. Exacto, bonito. Yo lo que opino Jehová es que... significa Señor, o sea, simplemente Señor. Yo voy a querer... Claro, que no Jehová es Jehová, porque Jehová no existe. Es una invención nuestra. Exacto. Lamento, amigos testigos de Jehová, pero busquen bien, ustedes vean que Jehová es una invención nuestra, no existe. En los hebreos nunca usaban la palabra Jehová, es Yahvé, que significa Señor simplemente. Yahweh. Simplemente junto con la palabra Adonai la juntan y sacamos a Jehová. Pero la pronunciación correcta es Yuhevavhei.
Sí, yo Y muchas personas agarran y toman ese concepto y lo ponen un poco más corto, tal vez porque la traducción a las Biblias modernas, ¿verdad? Que se utilizaron para los latinos específicamente, Jehová es el nuevo nombre que se le dio porque es un poco más fácil de pronunciar realmente. Pero también es una traducción incorrecta y yo creo que hay muchas personas que no saben que es una traducción incorrecta. Pero volviendo al tema, Escúchame. La palabra correcta para sacar esa palabra Jehová, la palabra correcta ahí, o es Señor o es eterno. Es una palabra correcta. O Señor o eterno. Incluso, si te fijas, algunas Biblias como la Reina Valera del 95, la Reina Valera del 2000 y la del 2015 ya no usan la palabra Jehová, usan la palabra eterno. El eterno. Porque es el concepto de los judíos, realmente. Es el concepto de los judíos, pero recuerda que los judíos también le dan muchas denominaciones, porque el tercer mandamiento es que tú no puedes decir el nombre de Jehová en vano. Ellos agarran y le dan otros nombres. Por eso es el como eterno, Adonai, porque no existe nombre. Exacto, le dan Adonai, le dan Hashem, le dan otros nombres que no hacen referencia. Características. Exacto, otros nombres que son características de él que no le hacen alusión directamente al nombre que él tiene. Entonces, ellos también son los que piensan que no hay una forma correcta de pronunciar el nombre, que simplemente es impronunciable y ellos solamente intentan hacer alusión a él. A veces mencionan a Abraham, a veces mencionan a algunos de los profetas como Moisés. O sea, no utilizan el nombre de Jehová directamente porque para ellos sería violar el tercer mandamiento. Sí, claro. Y yo, o sea, el nombre, aparte de yo soy, fui y seré, que es la palabra correcta donde dice Moisés, ¿quién te envió? Dice, dile que yo, el que era, el que soy, el que seré, te mando. O sea, aparte de eso, no existe un nombre. Todo lo demás son características. Señor, eterno, proveedor, características, poderoso, pero no nombre, realmente. No existe tal cosa como el nombre de Dios, aparte de yo era, soy y seré. Ok, bueno, yo quisiera volver algún otro día para tratar de elaborar un poco más de ese tema. Pero como estás acabando tú. Primer invitado que está acabando el programa. Hablando de ser dioses, yo quiero enfocarme en ese tema y no desviarme para otro. No, es que aquí la gente no se enfoca en nada. La gente aquí se va desviando porque la conversación se va dando. No, claro, podemos desviarnos de vez en cuando, pero de vuelta para la carretera. Ya vamos por ahí. Dale, que acá estamos acabando. Exacto. Entonces, mira, quiero también introducir el concepto de qué significa como un panteón de dioses, ¿verdad? Cuando hay un panteón de dioses, no necesariamente quiere decir que hay múltiples dioses dentro de ahí. ¿A qué me refiero con eso? Pues muy fácil. Cuando hay un panteón de dioses, se refiere a una jerarquía en cuanto a seres se refiere. Entonces, todos los seres en el cielo tienen una jerarquía y eso lo dice la Biblia, que hay una jerarquía de seres. Sí, claro. Entonces, no necesariamente quiere decir que todos esos seres agarran y se vuelven dioses automáticamente. Lo que yo pienso es que las personas están malinterpretando la traducción de qué significa un ser en una Biblia, porque ellos piensan que Dios está en su trono y que hay 50,000 tipos de ángeles rodeándolo que son divididos en categorías, y yo lo que pienso es que cuando el Altísimo nos hizo a nosotros y él estaba diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está haciendo alusión a que hay múltiples entidades ahí, no hay una sola. Y número dos, está haciendo alusión a que esas personas tienen la capacidad de crear al igual que el que lo está diciendo. Ahora, el que lo está diciéndolo con la palabra, y los que están ahí están otorgados la misión de básicamente llevar la misión a cabo, que es crear. Entonces, los poderosos, ¿verdad? Los Elohim pueden crear al igual que los otros, que el Dios principal, que es Él. Y entonces ellos fueron dados la misión de crearnos a nosotros. Entre ellos estaba Jehová. Jehová es un Dios menor, en mi opinión, que estaba ahí entre los Elohim. Exacto, Yahvé. Pero mira, le voy a decir Jehová porque así es que la gente lo conoce. Y sé que si le digo Yahvé, un montón de gente me va a mirar con boca rara y vaina. Entonces yo entiendo. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo. Ok. ¿A qué me quiero referir con que cuando una persona
habla de un panteón de dioses, no hay específicamente dioses, porque según la mitología sumeria, hay lo que se llaman dioses mayores y dioses menores, como te dije. Los dioses menores pueden ser mitad mortal o mitad inmortal, o pueden ser menos poderosos que simplemente los dioses que están por encima de ellos. Ujú. Entonces, básicamente, hay una jerarquía, como te dije, y yo creo que nosotros estamos por debajo, como lo somos los más bajos de la jerarquía, y luego después siguen los animales y las otras bestias que existen aquí en el planeta, Ujú. porque nosotros estamos enseñoreados sobre todas las otras especies que existen en el planeta, y luego después están los dioses menores, y luego están los dioses mayores, y luego llegamos al Altísimo, que es el que está por encima de todo el mundo. El Dios Todopoderoso. Exacto. Interesante postura realmente. Y en este caso nosotros seríamos unos dioses que estamos por debajo de todos ellos, pero por encima de los que están aquí. Exacto. Y también tenemos la capacidad de evolucionar para llegar más alto en nuestro ranking. O sea, si nosotros queremos, si nos lo proponemos, si veamos en la Biblia, dice que Dios es espíritu, ¿verdad? No dice que Dios tiene un cuerpo físico que tú puedes tocar y todo eso. Dice que Dios es espíritu, únicamente espíritu. Nadie ha escuchado su voz, nadie lo ha visto, nadie ha podido interactuar con él a esa tal manera. ¿Existirá? Bueno, sí existe, pero no exactamente como la gente piensa. Yo pienso que la razón por la cual, por ejemplo, una vidente te puede leer las cartas o te puede decir lo que hay en tu casa, lo que te puede dialogar, cosas que tú no se las has dicho, pero ella sí las sabe, es porque ella está buscando dentro de ella misma o él mismo para básicamente encontrar su yo soy interior, o sea, su Dios que tiene en su interior, porque según te dije, yo pienso que Dios está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Tú, Rubén, eres un Dios, tú también eres un Dios. Lo sé. Exacto. Todos tenemos a Dios, el Altísimo, dentro de nosotros, pero únicamente también Al Altísimo no estoy seguro, pero bueno, uno de ellos será. No, porque mira, esa denominación que le doy al Altísimo... Yo soy parte de Dios, pero exacto. que Dios el Altísimo está dentro de mí, no que hay entero. una parte de Él en mí. Hay una parte dentro de él. Que hay una parte dentro de mí, sí, porque dice, y Dios tomó polvo de la tierra, lo hizo un muñeco y luego puso su espíritu y le dio vida. Entonces, y cuando en Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. O sea, ese espíritu que está dentro de mí es de Dios. Exacto. Es esencia de Dios dentro de mí. Por lo tanto, yo soy parte de Dios. Yo soy un Dios. Exacto. Mira. No como el Altísimo. No como él. Pero eso yo lo soy quiere un dejar. Dios. Minúsculo. No, claro. Y me parece interesante que hay muchas personas que niegan esta postura porque en la misma Biblia lo viven diciendo una y otra vez como que nosotros somos hijos del Altísimo, ya por definición somos dioses o somos semidioses al menos, porque somos parte de un ser superior que nos creó, que nos dice que somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Y Jesús vino a enseñarnos cómo ser dioses. Exacto. Y los judíos lo crucificaron específicamente por eso. Si nos vamos a Juan 8, versículo 44, Él le dice, vosotros sois hijos de su padre, el diablo. Entonces, es tratando de dejarle dicho, ustedes no quieren escuchar mi mensaje, le estoy tratando de decir a ustedes lo que ustedes son. Él le dice, yo sé de dónde vengo y hacia dónde yo voy. Jesús le estaba tratando de decir, yo sé la verdad de qué somos, yo me he dado cuenta de qué soy y le quiero propagar el mensaje a ustedes de que ustedes también pueden hacer lo mismo que yo, porque yo soy un Dios y ustedes también son dioses. Lo que hicieron la gente fue que malinterpretaron ese mensaje y agarraron y dijeron, pues está diciendo que Él es Dios. Ok, entonces Jesús es Dios. No, Él estaba diciendo, yo soy Dios y tú también eres Dios. Desde esta perspectiva, lo que pasó ahí fue que un grupo de élite dijo, hey, este tipo vino dañando la cosa porque ya agarramos y quitamos el concepto de los dioses y dejamos a un solo Dios por encima de todo. Y ahora te viene a decir que Él también es. No. Vamos a lamber a este tipo para que salgamos de Él porque Él no puede ser Dios. Y ahí... ¿Tú crees que eres Dios? Yo creo que soy parte de Dios. No, pero no es contigo, es con ellos que te hablan. Ok. ¿Tú crees que eres Dios? ¿Tú crees que eres parte de Dios? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios está dentro de ti? ¿Tú crees que fluyes como Dios? ¿Tú crees que puedes llegar a ser como Dios?
¿No fue eso lo que le dijo la serpiente a Eva? Bien sabe Dios que el día que ustedes coman el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. Pero ¿qué pasa? Que el problema está en que Eva no fue inteligente. Ya ella era como Dios. ¿Cuál es el problema? Tú no vas a ser como Dios porque comas de algo cuando ya tú eres como Dios, porque Dios te hizo su imagen y semejanza. Tú que me escuchas, tienes que entender eso. Tú eres la imagen y semejanza de Dios. Tú eres tan importante como lo es Dios. Tú no puedes salvarte como te salvaría Dios, mas sin embargo, tú puedes ayudar a salvar a otros y tú puedes crecer. Tú puedes crecer hasta la perfección, que es crecer constantemente a imagen de Dios. No llegar a un punto. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas de esto? Dime a ver. Déjame en los comentarios. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y por mostrarnos esa perspectiva tan rara. Que mucha gente va a decir, ¡ah, que te blasfemo, que te... Pero bueno, aquí todo el mundo tiene el derecho a decir lo que quiera, incluyendo nuestros ¿cómo se llama? YouTubevidentes que dejan sus comentarios. A ustedes gracias por estar con nosotros. Espero que puedan disfrutar, que él vuelva y hagamos una segunda parte donde ustedes puedan atacarlo un poquito más y por sobre todo que ustedes puedan entender que son más especiales de lo que ustedes le han hecho creer, porque le hacen creer que son menos para manipularlo y gobernarlo. Pero Dios no nos puso para que gobernemos a los demás humanos, fue a las demás especies. Bendiciones, buenas noches.